a retomar. Yo había quedado con ustedes en que estábamos mirando qué libro es el que estamos estudiando. Hebreos. Qué lindo, ¿cierto? La palabra del Señor es poderosa. Y estábamos en el capítulo 3 exactamente de Hebreos. Tomamos en cuenta para el espacio que estábamos compartiendo, tomamos en cuenta exactamente los primeros versículos. Y me estacioné un poco a hablar de lo que nos dice el escritor a los Hebreos, finalmente en el versículo 6. Dice así esta expresión, y a partir de ahí tomé en cuenta por lo menos 19 razones por las que el cristiano debe perseverar. Y entonces, dentro de las indicaciones propias de estos primeros 6 versículos, tomé en cuenta 3 palabras elementales y determinantes en este pasaje. Una está en el versículo 1 del capítulo 3, que dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y les expliqué que ese considerar estaba llevándonos a la decisión de fijar nuestra mirada, de ponerlo a Él como nuestro derrotero y nuestro único objetivo y nuestro punto de partida, pero también nuestro punto para el final de toda nuestra vida hasta la eternidad. Y la segunda palabra es honrar. En el versículo 3 hablamos de que debíamos honrar al Hijo, que fue el que finalmente obró todo lo que nosotros hoy podemos disfrutar. Y en el versículo 6, que es donde quiero que volvamos a retomar, dice: pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero hay una expresión que es condicional. Dice que nosotros somos la casa si. ¿Cuál es la condición? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dígale al que está a su lado: es reteniendo la confianza firme. ¿Firme hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Hermanos, y su motivación y su inspiración, lo que lo debe impulsar a mantenerse firme hasta el fin, es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús para la vida eterna. Ese es nuestro enfoque, el inspirarnos en que no va a terminar todo aquí. Sigue en lo que nos corresponde la verdad de la eternidad. Quiero traer a este espacio un testimonio exactamente que viví en un taxi cuando íbamos de regreso al aeropuerto. Iba conmigo también el pastor Ángelo Becerra. Y el hombre que nos llevaba, no era un taxi, era un InRider. Y el hombre que nos llevaba, el pastor le propició una charla. El pastor tiene la misma visión que tengo yo frente a las personas que nos transportan, y mientras vayamos con esa persona y que no haya otra oportunidad sino conversarle acerca del Señor, el pastor también lo practica de manera directa. Él entró en la charla, inmediatamente llegaron al tema de Dios, y él dijo lo siguiente: que él había tenido una vida muy desordenada, y en medio de su vida desordenada, él tenía la concepción que su vida se acababa el día que muriera y ya no había más nada. Pero leyó en un libro X, que no es la Biblia, que había algo después de la muerte, y eso a él lo cautivó, y eso lo acogió, y a partir de eso el hombre empezó a leer, obviamente, libros distorsionados, porque él no puede creer en la Biblia, pero sí cree en otros libros. Entonces, a este punto el pastor lo evangelizó, porque el hombre le habló de cómo el Señor le había dado oportunidad de vida frente a un diagnóstico difícil, frente a unas situaciones difíciles que vivió. Pero vemos que la gente no tiene esperanza. Pero el cristiano sí tiene esperanza.
Y debe mantenerse firme en esa esperanza. No importa lo que venga, no importa lo que pase y no importa lo que cueste. La esperanza de nosotros es Cristo Jesús y eso nos debe mantener firmes y confiados en Él. Así que ya tocamos un poco de estas 19 inspiraciones que nos provee el capítulo 3. Y la inspiración es que lo hagamos así, nos mantengamos firmes, pero al recorrido de todo el libro de Hebreos está esas motivaciones o esas razones por las que debemos mantenernos firmes. Fíjese que en este capítulo hay en 2 momentos esa expresión. En el versículo 6 que acabamos de leer, y yo quiero que vayamos Emanuelito, al versículo 14. Y mire que nos dice exactamente lo que está descrito en el versículo 6, condicionado también en el versículo 14. ¿Puede leer conmigo en voz alta? A la voz de 3. Porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es la palabra que nos está condicionando ahí? Con tal que. Esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Con tal que retengamos. ¿Qué es lo que hay que retener? Firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bonito, ¿no? Bonito cómo el Señor habla de una manera intensa, pero clara, de que nosotros no podemos descuidarnos. En ese orden de ideas, entonces, ahora sí, vamos a ir a los pasos que ya encontramos en el avanzar. Les hablé que necesitábamos inspirarnos para que perseveremos. No importa lo que venga, mi hermano, acuérdese que necesitamos mantenernos firmes hasta el fin. Si por alguna razón, en medio de cualquier situación de orden mundial, la iglesia no pudiera abrirse nunca más, usted y yo debemos permanecer firmes en la confianza y en la esperanza eterna. Tal vez algunos ni siquiera interpretaron el encierro que nos hicieron en el tema del COVID, ¿cierto? Nos encerraron y muchos murieron espiritualmente, perdieron la confianza. Otros murieron físicamente porque perdieron la confianza. Otros se apartaron del Señor porque perdieron la confianza. Y también perdieron el enfoque y la esperanza. Entonces, toda esta carta a los hebreos nos muestra razones y más razones para perseverar. Les dije que considerando a Cristo, fijando nuestros ojos en Él. Eso lo encontramos en capítulo 3, versículo 1. No vamos a repetir lo que ya vimos, solo voy a hacerles el brochazo. La segunda es que cuando oímos la voz de Dios y no endurecemos el corazón, eso nos ayuda a perseverar en la confianza. Cuando oramos y clamamos a Cristo Jesús reconociéndolo a Él como nuestro sumo sacerdote, como el que se ofreció por nosotros, eso nos ayuda a perseverar. Como cuarto, a medida que crecemos en la gracia y también maduramos en la comunión, esto nos permite perseverar. Quiere decir que no podemos quedarnos como llegamos hace 20 años. Necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos? Teniendo comunión con Dios. ¿Y cómo se desarrolla comunión con Dios? Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de congregarnos, por medio de estudiar, por medio de ayudarnos unos con otros en ese proceso de crecimiento. También hablamos de que cuando consideramos o ponemos nuestra mirada en lo grande del nuevo pacto que tenemos hoy nosotros por medio de la gracia. También cuando recordamos que hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús, no por nuestros medios, por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Le costó al Señor algo de dolor y de sacrificio el poder santificarnos a nosotros por medio de su sangre, le costó todo. Por eso nosotros debemos perseverar, porque es muy importante y profundo lo que el Señor hizo por nosotros. También vimos que cuando recordamos que todo hombre está destinado a morir y una vez que muera viene la verdad de enfrentar un juicio. ¿Quiénes tienen que enfrentar eso?
Dígale al que está a su lado, usted y yo, todos, en absoluto, todos vamos a tener que enfrentar esa realidad y todos vamos a morir. Algún día. Yo quiero que Cristo venga ya. Entre más miro este mundo, más me convenzo que quiero irme a la patria celestial. Más me convenzo. Hoy estoy más convencida que ayer, pero más es más. Con todo mi corazón yo le dije al Señor, uy Señor, por eso es que uno tiene que de verdad desear tu venida, porque si estuviéramos ya en el cielo no estuviéramos viviendo tantas cosas que estamos viviendo en esta tierra. Y la promesa es que esto se va a poner peor. Esa es la promesa que tenemos, ¿cierto? Entonces, pues, como para qué desear quedarnos. Yo no quiero que... ¿Alguien me quiere quedar? No, yo no. Yo quiero irme. Si es mañana, mañana. Con eso no pagamos los impuestos de este año. Hermano Simón, ya pronto toca que pagar los impuestos, ¿cierto? Yo imagino que ya están. Con eso no pagamos esos impuestos. Ay, mis amados. Pero también debemos perseverar recordando que Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado. También podemos perseverar recordando que quien ha prometido es fiel. El Señor no nos va a defraudar. Así que Él prometió, voy a hacer una promesa de las que Él nos prometió. Escuchen, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la promesa? No. La promesa es que aquí vamos a tener aflicción. Eso me lo prometió. Aquí vamos a tener aflicción. Entonces esa promesa se va a cumplir, hermano. ¿Cuántos quieren que se cumpla la promesa? Obviamente uno no quiere, pero esa promesa se va a cumplir sí o sí. Pero en medio de que se cumpla esa promesa, en medio de la aflicción, Él ha dicho, no van a morir de esa aflicción. Yo ya vencí. Y si yo vencí, obviamente ustedes son míos y también van a tener la compañía del Espíritu Santo para que puedan vencer. Eso es todo, ¿cierto? Así que no le tenga temor a la aflicción. La aflicción es parte, muchas veces, del proceso que es necesario en nuestras vidas. Porque Él es fiel, nosotros podemos perseverar en su fidelidad. Y también vimos que, ¿hasta ahí llegamos? No, ¿hasta el día llegamos? ¿Ah, sí? O sea que yo le estoy... ¿Sí? Ah, bueno, listo. También podemos perseverar cuando nos animamos los unos a los otros. Ahí quedamos, ¿cierto? Hablamos un poco de lo que dice el capítulo 10, el versículo 24 al 25. Nos habla de congregarnos. ¿Hasta ahí llegamos o hay otro después de eso? Cuando nos animamos los unos a los otros. Hermanos, yo les voy a decir una cosa, no hay cosa más linda que sentir que otro le dé ánimo y fuerzas. Es muy bueno y eso no tiene precio. No tiene precio. Así que esa es una de las cosas que nos debe mantenernos perseverantes. Y usted y yo debemos entender que es la tarea nuestra. Escuche atentamente. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad animarnos los unos a los otros a las buenas obras, al comportamiento cristiano, al desarrollo de la vida o el carácter de Cristo en nosotros. Podemos leer entonces 24 y 25 del capítulo 10 de Hebreos, Manuelito, por favor. Dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Y continúa diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. Voy a decirle algo más intenso. Usted y yo podemos perseverar
en la medida que nos congregamos y nos ayudamos los unos a los otros, porque estamos en el entendido que en esta tierra estamos ¿de qué? De paso. De paso. Entonces yo le puedo decir al hermano, tranquilo, que eso va a pasar. Lo que estamos viviendo va a pasar. En estos días me escribió un joven, yo estaba en Bogotá y me dijo, pastora, hoy la necesito más que nunca. Yo dije, sangre de Cristo, ¿qué le pasó? Y pues no teníamos cómo hablar. Y yo solo me dediqué a decirle lo que tenía que decirle de parte de Dios de acuerdo a las Escrituras. Le dije, busque a Dios, hijo. Tal vez yo puedo ser un buen oído, pero Dios es todo lo que usted necesita. Y finalmente le hablé de confiar en Él, porque todo lo que Él estuviera viviendo, no sé qué será. Hasta el día de hoy no sé, porque no nos hemos podido encontrar. Pero le dije, hijo, lo que sea que estés viviendo hoy, quiero que sepas que va a pasar. Eso va a pasar. El único que se va a instalar y se instala para siempre y nunca pasará es Cristo Jesús y su palabra. Pero lo que sea que estés viviendo hoy va a pasar. Agárrese del Señor y que estoy segura que Él lo va a sustentar. Bueno, eso es muy importante. Después me escribió, me dijo, gracias, pastora. Eso me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque el animarnos los unos a los otros es un deber. Y debemos hacerlo para honrar a Cristo y para sostenernos en la esperanza firme hasta que Él venga. Haga ese compromiso. Diga conmigo, Señor, yo me comprometo a obedecer tu palabra, a animar a mi hermano, ayudarlo a perseverar, confiando en ti y viendo con esperanza tu venida. Qué bueno, ¿no? Dios es bueno. Así que sigamos. Eso hasta ahí quedamos. Ahora el otro numeral que continúa dice que perseveramos cuando nos negamos a seguir pecando. Nosotros, al negarnos al seguir pecando, así podemos perseverar. Capítulo 10, versículo 26 al 31. ¿Podemos leer todos en voz alta, por favor? Muy bien, hagámoslo. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, Hebreos, me lo cambió para dónde, Hebreos capítulo 10, ¿sí está bien? No, es que se me apagó aquí. No me di cuenta. Sí, leamos, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y auxilio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Sigamos hasta el 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hermano, perseveramos cuando nosotros entendemos que lo que nos corresponde es negarnos a seguir en una vida pecaminosa. Si ya hemos sido perdonados, si ya hemos sido limpiados con su sangre preciosa, ¿qué nos corresponde a nosotros? Permanecer. Les traigo de pronto la ilustración que les hice el domingo antepasado. Yo puedo estar en la indigencia, con mis trapos y con mi mugre encima, y con mi trasteo de indigente. Y ustedes pueden amarme mucho y pueden rescatarme de mi vida de indigencia. Obviamente lo primero que hacen es bañarme, limpiarme, quitarme y cambiarme las vestiduras por limpias, ¿cierto? Por limpias. ¿Qué pensarían ustedes si yo digo, ya estoy limpia, pero quiero llevarme mi costalado de indigente?
mi trasteo de indigencia. No he entendido que ya no pertenezco a ese mundo de la indigencia. Ya yo ahora tengo una nueva vida. Así es que igualmente pasa con las prácticas pecaminosas, hermano. Ya nosotros, habiendo conocido al Señor, lo lógico es que Él nos limpió, nos lavó, y que ya nosotros no queremos andar en esa misma vida, ni cargar con las mismas cosas. Bueno, eso es lo que está diciendo la palabra, que nosotros perseveramos en la confianza y en la esperanza eterna cuando nos negamos a seguir pecando. Ese es un indicativo. Si usted no puede negarse a pecar, usted no está firme en la esperanza y en la confianza en el Señor. ¿Quedó claro? Otra forma como podemos perseverar en la confianza y en la esperanza, cuando recordamos lo que ya hemos pasado y que Jesús viene pronto. Capítulo 10, versículo 32 al 39. Cuando recordamos que ya hemos atravesado, cuando recordamos esa senda que hemos vivido y que a partir de eso también podemos enfocarnos en la venida del Señor. Leamos juntos, por favor. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, ¿qué fue lo que fuimos? Iluminados. Sostuvisteis gran combate ¿de qué? De padecimientos. Sigamos. Hasta ahí, del 32 al 39. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho ¿qué? Espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Sigamos. No perdáis pues. ¿Qué es lo que no podemos perder, hermanos? Vuestra confianza, que tiene grande galardón. No, porque os es necesaria que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo quiero detenerme aquí un poco para aclarar de pronto ligerezas en cuanto a la doctrina de la gracia. La gracia es un don de Dios, un regalo completo en Cristo Jesús. Pero como Él nos lavó, nos limpió, nos iluminó y nos separó para Él, nos apartó para Él, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde someternos a hacer la voluntad de Dios para obtener así la promesa. No podemos sacarle el cuerpo a las verdades bíblicas que sí nos condicionan. ¿Es posible que Dios ponga sus condiciones? 100%. ¿Quién es el dueño de nuestros días? Él. ¿Quién es el que determina todas las cosas? Él. Por lo tanto, Él que es amo, Señor y dueño, Él es el que puede poner todas las condiciones. Ni siquiera nosotros podemos discutirle algo. De ninguna manera. Él es el que puede decirlo todo. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Sigamos. Mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué pasa si uno retrocede? No agradará ¿a quién? Al Señor. Versículo 39. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, hay que perseverar, firmes en la confianza y en la esperanza. Así que cuando nosotros recordamos por dónde el Señor nos ha traído, de dónde el Señor nos ha librado, cómo el Señor se ha levantado con mano
fuerte y extendida. Y cómo no nos ha permitido caer y morir, sino que nos ha sustentado. ¿Cuántos han sentido que si hubiese sido por sus propias fuerzas usted no estuviera de pie? Cuando yo pienso eso, entonces yo digo, no me voy a soltar de la mano de mi Señor. Porque si me suelto, pierdo. Porque si me suelto, no alcanzo. Porque si me suelto, no logro lo que el Señor ha prometido para mi vida. Y no es mi fuerza, son las fuerzas de Él. Y cuando yo recuerdo todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido como iglesia, como familia, como sea, cuando yo recuerdo todo este transitar, entonces yo digo, no me puedo soltar, no me puedo descuidar, menos que sé que Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta, mi hermano, y entre más veo y leo, más me convenzo. Si bien entre más veo el mundo, más ganas me dan de irme con el Señor, entre más veo lo que está ocurriendo y leo lo que está en las Escrituras, más certeza tengo de que Él viene pronto. Él viene pronto. Si usted no entiende qué es que Él viene pronto, yo quiero enseñarle con paciencia y con tiempo qué es que Él venga pronto. Porque es necesario que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Así que la próxima es, yo no sé decirle número porque yo puede ser que tengo aquí número que no. También perseveramos cuando recordamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y además de recordar que sin fe es imposible agradar a Dios, ese capítulo 11 nos permite ver el testimonio de todos los que se aferraron a la promesa antes que nosotros, soportando y caminando y avanzando firmes en la misma esperanza que hoy nosotros aguardamos. Ciertamente así fue. Por la fe ellos conquistaron. ¿Usted leyó conmigo? Cantó, perdón. ¿Qué decía el canto que estábamos entonando? Que por la fe ellos conquistaron reinos, derribaron ciudades, hicieron por medio de la fe. Lea el capítulo 11 de Hebreos. Nosotros estamos cantando verdad escritural. Y si eso no nos llena de confianza, dígame, ¿qué nos puede llenar de confianza? Leer Facebook no es recomendable. Leer las revistas, eso no nos llena de confianza, pero la palabra del Señor sí nos llena de muchísima confianza. Dígale que está a su lado, hermano, hay que perseverar firmes en la fe. Firmes en la fe hasta el último día. Hermanos, si yo me llego a morir antes que ustedes, perseveren firmes en la fe. ¿Oyó? Háganlo. Porque es que yo no sé cuántos días me quedan, pero lo que sí sé es que necesito estar firme en la confianza y en la esperanza. Y si no, pues que el Señor venga y nos lleve a todos en un solo jalón. Sí sabe que yo tenía esa oración por mucho tiempo, ya no le he pedido más al Señor eso, porque yo le he dicho al Señor, Él hace como Él quiere. Pero siempre le decía a mi Señor que yo no quería pasar por el dolor de la pérdida de uno de mis seres queridos. Siempre, desde muy jovencita, yo le clamaba a mi Señor que Él tuviera mucha misericordia de nosotros y que yo le rogaba que nos permitiera estar todos para ser levantados cuando Él viniera. Era mi oración desde muy jovencita. Yo no quiero pasar por el dolor de la pérdida, Señor. Yo solo quiero rogarte que nos permitas unirnos todos y que cuando tú vengas todos partamos. Hasta aquí el Señor ha sido muy bueno. Ya atravieso más de 50 años y es muy importante saber que todos estamos vivos. Y más que vivos, le ruego a mi Señor ahora que seamos todos salvos. Porque sí fue mi oración de muy niña, de muy jovencita, que Él nos recogiera a todos. Ahora mi oración se centra en que todos seamos salvos. Eso, no le pido más nada. Cuando Él nos quiera recoger, pero que seamos salvos.
Esa es mi oración al Señor por todos. Muy bien. El que sigue. También podemos perseverar cuando nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando hacemos esto, podemos perseverar. Hermano, no hay cristiano que pueda perseverar cargando el peso, los obstáculos, todo aquello que le mengua. Hermanos, hay cosas que de pronto no son pecado, pero sí son un obstáculo para perseverar y para mantenernos en la carrera. Hay un peso que usted no debe llevar y puede estorbarle en su carrera de perseverancia en el Señor. Y hay pecados a los que hay que renunciar, porque eso sí lo sacan a uno de la carrera. Entonces la palabra del Señor nos manda a que nos despojemos. Capítulo 12, versículo 1 y 2. 12, 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso habla de perseverar. Y para poder perseverar en el Señor, necesitamos recordar que día a día, cada cuánto necesitamos botar el peso que llevamos de más. Todos los días, hermano, porque esta carrera es de todos los días. No cargue más, hermano, con lo que no tiene que cargar por amor a Cristo. Suelte lo que no le conviene, lo que no le sirve. Suelte las distracciones. Eso se vuelve un peso. Suelte las emociones descontroladas. Tal vez usted ni siquiera está pecando, pero esas emociones descontroladas se vuelven un peso que le va a dificultar la carrera. Eso está sintiendo usted, ay, qué vida tan dura la mía. Ay, suelte eso, hermano, y llévela con el Señor. Suelte eso. Eso le resta a usted las fuerzas y su enfoque deja de estar en Cristo para quejarse y lastimarse y victimizarse y llenarse ¿de qué? Si nosotros somos bienaventurados en Cristo Jesús. Suelte ese peso que no le permite avanzar, que no le permite crecer, que no le permite contemplar a Dios mismo. Ay, no, es que si yo estuviera casada, yo sí, ¿qué? Ay, que si estuviera soltera, tampoco. Ay, que si mis hijos estuvieran grandes, menos. Ay, que si mis hijos estuvieran pequeños, pues menos. Ay, que si tuviera un trabajo mejor, nada que ver. Y, hermano, nada. Bote todo ese peso. Camine con el Señor. Y despójese de toda forma de pecado. También nosotros perseveramos cuando nos enfocamos en los padecimientos de Cristo y en la verdad del Evangelio. Capítulo 12, versículo 3 al 4. Aquí entra muy apropiadamente lo que les acabé de decir. A veces vivimos quejándonos y sintiéndonos que ya morimos por cualquier bobería, pero la palabra dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, nosotros vamos en coche. Ay, pastora, en coche, si usted supiera todas las preocupaciones que tengo. Bueno, no se asemejan a los dolores y los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió todos nuestros dolores. A mí me gusta mucho cuando leo la palabra y dice de manera literal que Él llevó o sufrió todos nuestros dolores, nuestras dolencias. No se estaba refiriendo solo al dolor de rodilla y al dolor del rotador, del manguito rotador. No. Todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias. Pero Él las llevó. Y si usted y yo podemos mirar
enfocarnos en cómo Cristo enfrentó la realidad, entonces este es el Evangelio, hermanos. Por eso es que el Evangelio no se puede vender de la manera como se vende tan barata por todas partes, ¿no? El Evangelio es: venga Cristo, que todos sus problemas se le van a solucionar. No, hermano, yo no puedo predicarle eso, porque lo que dice la palabra es que el que quiere seguir al Señor y quiere vivir piadosamente, lo que le va a venir es ¿qué? Persecución. Entonces, ¿qué hacemos con ese versículo y con la realidad? El Señor Jesús vivió piadosamente, sin pecado, y lo que recibió fue. Así que no se preocupe. Si en el trabajo le dicen: usted sí se volvió aburrido, usted no perdimos, usted sí se volvió ahora, no, usted sí, mejor dicho. Gloria a Dios. Persevere. Persevere, porque entonces vamos bien, ¿cierto? Gracias a Dios por todo eso que nos permite ver por las Escrituras. Cuando recordamos que nuestro Padre disciplina a todos sus hijos, entonces ahí entendemos que nos corresponde es perseverar. Capítulo 12, versículo 5 al 15, si podemos leerlo. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace con el que ama? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, el Señor es bien amoroso. Disciplina y azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Deténgase. Y quiero hacer un llamado en dos direcciones. Amados padres, escuchen, con amor se los digo, no le nieguen la disciplina a sus niños. Ellos necesitan disciplina, porque esa es una manifestación de amor. Si usted le niega la disciplina a su hijo, usted está dejando un vacío muy grande de desamor. Y yo voy a confirmárselo. Por mucho tiempo trabajé con jovencitos y niños de aquí de la iglesia hace muchos años. Estaba concentrada en ellos. Y en la oficina atendí a muchos chicos que en su momento me dijeron: mi papá nunca me mostró amor. Y yo le dije: explíquese. Dijo: porque jamás me corrigió, jamás me hizo ver que yo estaba mal. A un chico aquí yo lo llamé a la oficina porque él estaba haciendo cositas raras. Y yo le dije: usted está haciendo curso. Y entonces me dijo: ¿curso para qué? Yo le dije: curso para... Y se quedó mirándome con sus ojos bien abiertos. Y lo que me respondió el muchacho fue: por fin alguien se pone los pantalones en el puesto y me dice lo que me tenía que decir. A cualquiera le hubiera parecido un atrevimiento y un insulto, pero por la responsabilidad que me asistía con ellos y la palabra, yo lo senté en la oficina y le describí lo que él estaba haciendo y le dije: usted está haciendo curso para eso, hijo. Y le dije: salga allí a la puerta. Al frente vivían unos muchachos con esa situación. Yo le dije: así terminan todos los que empiezan por donde usted va caminando. Esas fueron las palabras que él me dijo, que por fin alguien. Pero en su casa su papá no lo amaba, porque no fue capaz de decirle. No teman disciplinar a sus niños. Ellos necesitan ser disciplinados. Y estoy hablando de niños y yo le digo todavía niña Ashley. Si alguien necesitara corrección, yo no se la voy a negar, hermano, se la voy a dar. Obviamente en la dimensión que corresponde. Gracias a Dios no tuve temor de disciplinarla cuando estaba pequeña, porque ya ahora grande pues no veo necesidad de azotarla o de disciplinarla así, porque cuando estuvo en su edad
de recibir esa disciplina, a mí no me tembló la mano, ni me dio susto, ni me dio miedo, ni me dio pesar, ni yo lloraba las veces que tenía que disciplinarla, jamás. Siempre les dije, yo me gozo cuando la puedo disciplinar o cuando lo puedo disciplinar. Créame que se lo decía en la purísima cara, a mí me da alegría poderlos disciplinar, porque entiendo lo que significa la disciplina. Muchachos, no rehúsen la disciplina. La disciplina hay que amarla. La disciplina hay que valorarla. La disciplina hay que recibirla. Porque como dicen las escrituras, pues al principio no produce satisfacción ni alegría, pero da frutos importantes. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sigamos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Entendieron para qué es la disciplina? ¿Qué es lo que produce la disciplina? ¿Qué es lo que produce la disciplina, hermanos? Santidad. Tremendo, ¿no? O sea que el que no ama la santidad, el que desprecia la santidad, el que le parece extremo el tema de la santidad, el que dice, uy, eso ya es una exageración, ¿qué es lo que está rechazando? La disciplina del Señor, que finalmente es el amor de Dios. ¿Ya? Tan fácil, ¿cierto? Pero tan importante poderlo discernir. Así es como podemos perseverar en este mundo mientras vuelve el Señor. No terminamos hasta el 15, pero dejémoslo ahí. Y sigamos. También, mis amados, perseveramos cuando nos amamos los unos a los otros. Capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice? Permanezca el amor fraternal. En la medida, mis amados, el amor fraternal conlleva la esencia misma de lo que es la vida de Cristo o la vida de Dios en nosotros. Si nosotros permanecemos en amor los unos a los otros, el amor dice que cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Que el amor es el que hace posible que nosotros nos soportemos, nos consideremos y también nos animemos a perseverar firmes. Hermanos, cuando nosotros recordamos que nos debemos amar los unos a los otros, esto nos ayuda a perseverar, Gracias, hermanos, por el amor que yo he podido sentir de ustedes durante tantos años. Y mi deseo es amarles también profundamente. Hermano Luis Eduardo, me da mucho gusto tenerlo hoy acá. Yo sé que está trabajando fuera, pero qué bueno que hoy está aquí con nosotros. Me alegra mucho eso. Cuando recordamos que Dios promete no dejarnos nunca y siempre ayudarnos. Capítulo 13, versículos 5 al 6. Hermanos, el Señor nunca nos va a dejar. Nunca. Y si eso le sirve de ánimo, agárrese de ahí, porque Él prometió y Él es fiel. Dice la palabra del Señor así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo Él? No te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Eso lo dijo el Señor y ya hemos visto que el Señor es fiel. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es lindo, ¿cierto? Precioso. ¿Cuánto hace que yo preparé esta predicación? Hace 3 semanas atrás. Dios es bueno.
incomparablemente bueno. También perseveramos cuando recordamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, mi hermano. El Evangelio no cambia. Es el mismo. Y eso nos debe llenar ¿de qué? De esperanza y de confianza en el Señor. Usted y yo no estamos viviendo otro evangelio, estamos viviendo el evangelio del de ayer, del de hoy y el de para siempre. Y eso nos debe llenar de seguridad y de perseverancia, dice así. De manera, capítulo 13, versículo 8 y 9. Avancemos un poco, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis, escuchen, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tremenda la palabra, ¿no? Tan propicia siempre. Así es la palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Yo me alegro que sea así, porque no hay forma de que perdamos la confianza, porque Él es fiel. Y por último, cuando alabamos continuamente a Dios, cuando hacemos lo bueno, cuando compartimos, cuando obedecemos y cuando nos sometemos a la autoridad delegada por Él, en esa forma nosotros perseveramos en nuestra confianza y nuestra esperanza. En el capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Qué lindo, ¿no? Mis hermanos, estas 19 verdades acerca de permanecer firmes en la confianza y en la esperanza nos dejan claro que debemos oír y hacer. Que eso es lo que finalmente enfoca este capítulo en estos versículos. Y entonces estas advertencias están claras para nosotros, que debemos permanecer fieles y obedecer la palabra del Señor. Mis amados, la fidelidad será considerada también por Dios respecto a nosotros. Cristo fue fiel en todo. Moisés, dice las Escrituras en los versículos que leímos primeros, dice que Moisés fue fiel en toda obra que le fue encomendada. Y usted y yo debemos mantenernos fieles al Señor hasta que Él venga. ¿Cuántos se sienten hoy inspirados a perseverar, a avanzar, a mantenerse firmes en la esperanza? Yo tengo esa confianza en mi Señor. Oremos al Señor, y antes de irnos yo quiero compartirle algo corto, pero para llenarle de tranquilidad, de esperanza y de confianza. Oremos al Señor para que esta palabra cobre vida en nosotros y que la practiquemos. Y no que al salir de aquí No. Hay que mantenernos firmes y fuertes en el Señor.